El ego, entendido como la construcción psicológica que cada persona percibe como yo, puede describirse como un centro de gravedad que otorga sentido de identidad y continuidad a lo largo de la experiencia vital. Esta noción abarca tanto el aspecto consciente, que nos permite reconocernos como sujetos capaces de elección, como ciertas pulsiones inconscientes que modelan comportamientos y motivaciones sin que lo notemos de manera inmediata. El ego, en su dimensión más superficial, parece una barrera que defiende el territorio interno contra la incertidumbre del mundo, pero también es un canal por el que se filtran los anhelos, los temores y los vínculos afectivos que nos enlazan con otras personas. Ningún individuo permanece estático en su sentir y en su pensar, por lo que el ego tiene un carácter dinámico, se reajusta constantemente y se redefine en la medida en que atravesamos cambios personales y enfrentamos los retos de la vida. Desde una perspectiva más amplia, la palabra ego proviene de la tradición filosófica y psicológica que se ha ocupado de la subjetividad y de la naturaleza de la conciencia. Habitualmente se asocia con la separación entre el mundo interno y el mundo externo, la frontera que define lo que sentimos como nuestro frente a lo ajeno. Dentro de la trayectoria del pensamiento occidental, el ego se ha visto como el principio unificador de los procesos mentales, la instancia que evalúa y gestiona los impulsos más básicos, dándoles o no un cauce en la conducta. Al mismo tiempo, en la modernidad, se ha perfilado como un eje de responsabilidad, pues al reconocernos como yo, asumimos las consecuencias de nuestros actos y nos ubicamos en el centro de nuestra historia. El problema surge cuando esa identidad se solidifica en exceso, pues puede transformarse en un núcleo rígido que obstaculiza el crecimiento, la empatía y la adaptación a un entorno siempre cambiante. En muchos casos, el ego está estrechamente vinculado con la búsqueda de seguridad y de reconocimiento por parte de los demás. Por eso se dice que el ego puede inflarse y manifestarse como arrogancia o necesidad excesiva de validación, pero también puede replegarse si la persona siente amenazada su autoestima, o si se enfrenta a fracasos y pérdidas emocionales. Es, en última instancia, la versión íntima de uno mismo, el relato interno que construimos acerca de quiénes somos y qué nos pertenece. Conforme avanza la vida, ese relato se topa con experiencias que lo confirman, lo cuestionan o incluso lo vuelcan por completo. A veces lo que llamamos madurar implica flexibilizar el ego, reconocer sus límites y descubrir que, detrás de esa apariencia de fortaleza o fragilidad, existe un potencial mayor para transformarnos y trascender las definiciones que damos por inmutables. En Occidente, la idea del ego surge enraizada en la filosofía grecorromana, reforzada por la modernidad cartesiana, que ubica la conciencia como el centro de la identidad personal. Se enfatiza la distinción entre sujeto y objeto, lo que conduce a un sentido de individualidad separado de la naturaleza y de los demás. Así, el yo occidental con frecuencia se ve como un agente libre y responsable, un autor de sus acciones y dueño de su destino, pero también un competidor que defiende su territorio ante los demás. En la tradición cristiana, el ego se relaciona con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, mientras la modernidad laica lo enaltece como la fuente de los derechos y la autonomía individual. Tal aproximación fomenta valores como la autoafirmación, la competitividad y la búsqueda de logros personales, alentando la noción de que si uno trabaja duro, puede alcanzar sus metas sin depender en demasía de lo externo. Frente a esta visión, en la filosofía oriental, particularmente en el hinduismo, el budismo y el taoísmo, el ego se contempla más como un velo ilusorio que separa al individuo de su verdadera naturaleza, o del principio universal que subyace en todo lo existente. El budismo habla de la no-yo, anatta, sugiriendo que aferrarse a una identidad fija alimenta el sufrimiento y la ansiedad, puesto que la realidad es un flujo continuo de interdependencias. En lugar de fortalecer esa barrera que llamamos ego, el término tradiciones instan a disolverla parcialmente mediante la meditación, la compasión y el reconocimiento de la transitoriedad. El taoísmo, por su parte, no ve el yo como algo a consolidar, sino como una corriente que fluye con el orden natural, sin necesidad de imponerse de manera agresiva. Aunque existen matices en cada escuela oriental, la coincidencia radica en que el apego excesivo al yo entorpece la armonía interior y la relación armónica con el mundo. Poner en diálogo Occidente y Oriente en torno al ego revela tensiones y posibles puntos de convergencia. Por un lado, la tradición occidental suele subrayar la importancia de la autoconciencia y la individualidad, reivindicando la libertad personal y la responsabilidad moral. Por otro, las corrientes orientales enaltecen la renuncia a la ilusión de un yo inmutable y promueven prácticas para trascenderlo. Cada postura enfrenta desafíos,
Occidente puede caer en un individualismo extremo que aísla al sujeto, mientras Oriente, al menos en las interpretaciones más radicales, corre el riesgo de negar la singularidad y las decisiones conscientes del individuo. Sin embargo, ambas visiones contienen semillas de sabiduría mutuamente enriquecedoras, dado que uno puede adoptar la autoconciencia y la acción responsable, al tiempo que cultiva la humildad y la apertura que propone la disolución parcial del ego. Jean-Paul Sartre consideraba que el ego emerge de la decisión libre que cada individuo toma al definirse y proyectarse en el mundo. Más allá de la introspección o de la herencia, somos el resultado de aquello que hacemos y dejamos de hacer, de cómo nos involucramos con la vida y con los demás. Para él, no hay una esencia predeterminada que nos dicte quiénes debemos ser, sino una nada que se llena con nuestras elecciones. El ego, entonces, se convierte en la evidencia de que somos seres condenados a la libertad, responsables de esculpir cada faceta de nuestro ser. Sin embargo, esta libertad que define a nuestro ego viene acompañada de la angustia de saber que no contamos con un soporte trascendente que nos excuse si fallamos. Cuando Sartre afirmaba que el hombre está condenado a ser libre, apuntaba a que la identidad se basa en actos irreversibles, sin un guión celestial que nos respalde. Esta visión confronta la tendencia a buscar consuelo en factores externos, a culpar a la sociedad o la familia. Para Sartre, ese gesto sería huir de la responsabilidad ontológica de reconocernos como fuente activa de nuestras decisiones y valores. Conectar lo anterior con el ego supone admitir que la autoimagen no se construye aislada de la mirada ajena. Sartre resaltaba que nos descubrimos como objetos ante los demás y, a la vez, miramos al otro como objeto. Ese choque de perspectivas genera tensión. Yo quiero ser dueño de mi significado, pero la sociedad me etiqueta. El ego, entonces, se debate entre la soberanía individual y la dependencia de la validación externa. Ser consciente de ello, según Sartre, implica un acto de honestidad radical, aceptar mi papel como creador de mi identidad. Martin Heidegger propuso que el ser humano no es un mero sujeto aislado, sino un Dasein que se sumerge en un mundo donde ya existe un trasfondo de significados, costumbres y lenguajes. El ego, desde esta mirada, no es una esencia estática, sino la forma en que cada individuo responde al llamado de su propia existencia. En lugar de definirse por rasgos fijos, el yo se moldea a través de la relación con el entorno, con los objetos y las situaciones que nos interpelan. Heidegger enfatiza que somos arrojados a un momento histórico específico, sin haberlo elegido, y que esa arrojabilidad nos enfrenta a decisiones que configuran nuestro modo de ser en el mundo, marcando la huella de nuestro ego. En su análisis introduce la noción de ser para la muerte, planteando que el reconocimiento de la finitud impulsa a cada persona a asumir la responsabilidad de su propia vida. El ego florece cuando captamos que el tiempo es limitado y que, pese a las condiciones sociales que nos rodean, debemos escoger cómo emplearlo. Esta conciencia de la muerte no busca deprimirnos, sino hacernos ver lo valioso de cada elección. En ese escenario, el ego no puede ser reducido a una sumatoria de creencias heredadas, porque la auténtica identidad brota al encarar la mortalidad y elegir con lucidez qué hacer antes de que se nos escape el tiempo. Heidegger también remarca la idea de la inautenticidad, que surge cuando el ego se diluye en las opiniones y costumbres masivas, viviendo según el dictamen del sé impersonal. Esa inautenticidad impide que las personas sostengan un vínculo genuino consigo misma. El ego auténtico, por el contrario, emerge en el instante en que el individuo deja de buscar refugio en la aprobación social y asume la singularidad de su existencia. Esa aceptación de la soledad ontológica nos libera de la dispersión, permitiendo que el yo se vincule de manera profunda con sus posibilidades únicas, sin amoldarse ciegamente a la norma. Edgar Morin contempla el ego como una estructura compleja, donde convergen factores biológicos, culturales y psicológicos, generando un sistema dinámico que se retroalimenta sin cesar. Según él, reducir la identidad a un componente aislado oscurece la verdadera riqueza que yace en nuestra naturaleza interdependiente. Se interesa por cómo el entorno y la historia personal modelan ese yo, transformándolo a lo largo de la vida. En ese sentido, el ego no es una entidad inmutable, sino un entramado que evoluciona con cada experiencia, cada influencia social y cada redefinición de metas y valores internos. Para Morin, la complejidad del ego implica reconocer la multiplicidad de roles que ejercemos. Somos hijos, amigos, profesionales y soñadores, al unísono. Cada uno de esos ámbitos impregna nuestra autopercepción con matices distintos, lo que puede generar tensiones entre lo que creemos ser y lo que sentimos obligado a ser. Frente a esa pluralidad, sugieres cultivar una mirada integradora, capaz de abarcar los contrastes sin forzarlos en una sola narrativa lineal.
Así, el ego se asemeja a un mosaico. Piezas heterogéneas que conviven y chocan, pero conforman un todo irrepetible. En su enfoque, Morin insiste en la importancia de entender la dialéctica entre autonomía y dependencia. El ego se nutre de un sustrato genético y emocional, pero también actúa con libertad relativa. Esa tensión reclama reflexividad, es decir, la capacidad de observarnos a nosotros mismos como sujetos y como objetos. Cuando el ego comprende su raíz compleja y sus límites, abre espacio a la solidaridad, al reconocer que nadie florece por sí solo. De ese modo, la identidad deja de concebirse como un fortín cerrado, para manifestarse como un nodo en una red de influencias y vínculos. Pierre Teilhard de Chardin introdujo la idea de que el universo evoluciona hacia una creciente complejidad y conciencia, situando el ego en un proceso cósmico que no se limita a la experiencia individual. En su visión, la persona no es solo un ser aislado, sino una manifestación de la energía creadora que impulsa la materia y la vida hacia niveles más altos de integración. Desde esta perspectiva, el ego no debería verse como un simple receptor pasivo de la historia, sino como un punto focal en el que la evolución se personaliza y cobra conciencia de sí misma. Según de Chardin, cada individuo puede colaborar con esa fuerza universal, orientándola a través de la acción, la creatividad y el amor, de manera que el ego se funde con un propósito mayor. Un rasgo esencial de su propuesta radica en la noción de punto omega, una meta evolutiva donde el cosmos alcanzaría la convergencia plena. En ese horizonte, el ego dejaría de percibirse como un ente separado, pues se integraría a una comunión total con las demás conciencias. Así, la individualidad no se suprime, sino que se trasciende hacia un orden superior de unidad. Esta idea concilia, de algún modo, la sed de autonomía del pensamiento occidental con la disolución del ego que proponen las tradiciones orientales. De Chardin sugiere que la identidad personal evoluciona desde lo meramente biológico hasta lo espiritual, sin renegar de la materia ni de la herencia cultural, sino llevando ambos factores a una culminación trascendente. El ego, en su planteamiento, asume una responsabilidad evolutiva. No es un fin en sí mismo, sino un motor de conciencia que contribuye a la trama universal. Pertenecemos a una dinámica que abarca átomos, galaxias, células y mentes, y nuestra libertad radica en potenciar ese sentido colectivo de avance. Con ello, la individualidad deja de ser un caparazón y se vuelve un puente de conexión. De Chardin enfatiza la importancia de la fe y de la acción cooperativa, pues el ego, al elevarse a un nivel cósmico, cobra un significado mayor del que tendría como simple estrategia de supervivencia. Así, la existencia de cada uno se enmarca en una narrativa que desborda las fronteras del propio yo. Miguel de Unamuno vislumbró el ego como la conciencia atormentada que pugna por hallarle un sentido a la brevedad de la existencia. En su Sentimiento trágico de la vida, el individuo se rebela contra la idea de que la muerte arrasa con todo, anhelando la inmortalidad a la que no puede acceder por medios racionales. El yo, según Unamuno, no es una construcción fría de conceptos. Late en él la pasión de querer permanecer, de no dejarse arrastrar por la nada. Así, el ego se erige en el protagonista de la incertidumbre, peleando contra la disolución, aun sabiendo que la razón le dice que no hay escape. Esa lucha entre la sed de eternidad y la conciencia de la finitud lo convierte en un foco constante de contradicciones, en un ensayo inacabado que ansía completarse, y no haya más que la frágil esperanza del amor y la fe. En la cosmovisión unamuniana, la razón nunca basta para calmar al yo que duda y desea. Las respuestas filosóficas pueden servir como guía parcial, pero no tocan el nervio que pide un para siempre. De ahí que su ego experimente un desgarramiento interno. La persona reflexiona sobre el absurdo y la muerte, pero se niega a resignarse. Esa tosuda persistencia desvela la condición más humana. Somos criaturas conscientes de nuestra caducidad, y a la vez poseemos un corazón que sueña con burlar al tiempo. Cada jornada deviene una confrontación entre la lucidez que dice todo acaba y la llama interior que suplica quiero más vida. El ego, pues, aparece como un pulso incesante contra la nada, anhelando un rescate que quizá no existe fuera de la pasión misma por vivir. La influencia de Unamuno en la visión del ego rescata la urgencia de la experiencia emotiva, la ternura y la rebeldía ante lo inevitable. No se trata de hallar soluciones definitivas, sino de mantener encendida la pregunta por nuestra continuidad, por la trascendencia que el yo reclama. Dicho anhelo a veces genera angustia, pero también otorga empuje para abrazar cada instante con intensidad, consciente de su carácter único. En esa tensión, el ego aprende a sentir lo trágico como combustible existencial, sin complacerse en la resignación. Al final, la individualidad se vuelve consciente de su propio drama,
ese íntimo forcejeo entre la conciencia de la fugacidad y la esperanza de persistir contra todo pronóstico. La perspectiva de cada pensador ilumina distintos matices del ego, mostrándolo como fuerza y vulnerabilidad a la vez. Nos empuja a ser libres, pero también expone nuestra finitud, complejidad y anhelo de trascendencia. En ese cruce de visiones se ensancha nuestra conciencia y surge el reto de habitar plenamente el misterio que somos.